pasado estuvimos hablando acerca de el caminar en los tiempos proféticos. Amén. ¿Cuántos recuerdan la palabra? Tiempo profético es un tiempo donde se está cumpliendo, está por cumplirse lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha planeado. Amén. Y en medio de esos tiempos hay que caminar de una manera bien clara y bien consistente en cuanto a las cosas de Dios. Y también es muy importante, y lo dejé para hoy, estar claros acerca de lo que es la cobertura, amén, para lo que Dios va a hacer en este país, lo que está haciendo y lo que va a hacer con nuestra cobertura, nuestro apóstol Javier Bertucci, para lo que Dios va a hacer y está haciendo en esta iglesia, con el hombre de Dios de esta casa, nuestro pastor Aquiles Salón. Es necesario que usted y yo estemos bien claros en lo que es estar bajo cobertura, amén. Y mi tema en esta mañana, las bendiciones de estar bajo cobertura. Y le voy a pedir que usted pueda buscar en el Salmo 91. Muchos sabemos de memoria este salmo. Y dice Salmo 91, verso 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita morará. Si no habitas, no moras. Y no moras cuando no habitas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El significado básico de la palabra cobertura, y quiero que me siga, vamos a traer en esta mañana una enseñanza, amén. El significado básico de la palabra cobertura es algo que cubre un objeto o persona con el fin de producir un efecto sobre él. Entonces, podríamos hablar que cobertura espiritual es la acción soberana de Dios para traer protección a su creación y también a la iglesia. Es el modo de Dios para cubrir y dar seguridad a su pueblo. La cobertura espiritual es el modo de Dios para cubrir y dar seguridad a su pueblo. Y bíblicamente encontramos dos formas de cobertura. Número 1, expiar o cubrir. La expiación por el pecado significa cubrir el pecado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y con su vida paga el precio de nuestra deuda, Él expió todos nuestros pecados, toda la deuda que teníamos acumulada. Él la expió, Él la saldó, Él la pagó. Eso es expiación. Y Él lo que hizo fue cubrir los pecados de la humanidad. El Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Somos bienaventurados cuando nuestro pecado es perdonado. Usted y yo somos bienaventurados cuando venimos a los pies de Jesús y allí a sus pies dejamos todo aquello que nos apartaba de Dios. Dejamos nuestro pecado, dejamos nuestras angustias, dejamos nuestros errores, dejamos nuestras faltas a sus pies, y Él es fiel y verdadero para cubrir todos nuestros pecados. Él expió todo el pecado de la humanidad, amén. Como segundo término, o como segunda forma de cobertura, y es la que vamos a desarrollar hoy, es proteger. Cubrir con el fin, con la finalidad de proteger, de guardar. Y la palabra hebrea que significa cobertura quiere decir, en el hebreo original, quiere decir entretejer las ramas de un árbol para formar un techo protector. Cuando en el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ese morar bajo la sombra significa que vamos a estar cubiertos. Va a haber una cobertura sobre nosotros. Y esa cobertura, esa palabra allí en el idioma original, significa, da la idea de entretejer ramas de un árbol para formar un techo protector. Cuando está lloviendo y usted se resguarda debajo de un árbol bien tupido, que tiene entretejidas sus ramas, usted no se moja, ¿verdad? Asimismo, es la idea que el salmista quiso establecer.
algo para protegerlo. Por ello la cobertura es un techo que nos protege de la lluvia, del sol, del frío. Toda cobertura debe proteger. Toda cobertura debe proteger. La cobertura no es para manipular ni para controlar, sino para proteger. Amén. Tenemos en Proverbios 10:2. Dice la palabra: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Y en muchas ocasiones llegamos a pensar que este verso se refería a tapar faltas. A tapar faltas. Y cuando esta palabra cubrir allí en el original habla de cobertura, habla de protección, lo que quiere decir el verso es que el odio despierta muchas rencillas, cosas que no son de Dios, pero el amor te guardará, te protegerá de caer y hacer faltas. El amor te protegerá, te cubrirá. Amén. Igual en Santiago 5, 19, 20, Santiago capítulo 5, versos 19 y 20, decía el apóstol Santiago: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y dice, y cubrirá multitud de pecados. También en este verso se puede pensar que tapará pecados, y no se habla de tapar pecados, sino que la idea es cubrir, protegerá de que la persona ejecute multitud de pecados. Si una persona está en un error y usted, como su hermano, habla con esa persona, le da una palabra de Dios, una palabra de sabiduría, una palabra de fe, una palabra de entendimiento, y esa palabra hace que la persona se devuelva del camino malo que está haciendo, dice la palabra de Dios que usted salvará de muerte a esa persona, porque esa persona en el pecado iba caminando hacia una muerte espiritual, y cuando usted le hace volver a través de la palabra, esa persona se salvará de la muerte espiritual y cubrirá multitud de pecados. Es decir, que se creará una protección para que esa persona no peque, para que esa persona no siga cayendo en pecados y no siga cometiendo errores, porque la palabra que usted le dio es una cobertura. Amén. Cobertura, ¿se entiende la idea de que cuando estamos debajo de la cobertura de Dios estamos protegidos? Amén. Gloria a Dios. Entonces puedo seguir adelante. Hablar de cobertura espiritual es sinónimo de autoridad espiritual. Cuando hablamos de cobertura espiritual, estamos hablando de autoridad espiritual también. Amén. Estar bajo cobertura es estar bajo autoridad. Y así es importante referirnos a esto, porque tenemos la necesidad de reconocer la autoridad y el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Si Dios es nuestra cobertura, nosotros entonces tenemos que reconocer su autoridad y su gobierno sobre nosotros, porque la cobertura y la autoridad van de la mano. Quien te cubre, la autoridad es quien cubre, el mayor es quien cubre, el menor siempre va a recibir el beneficio del mayor. Los que estamos bajo autoridad siempre vamos a recibir la cobertura del que está en autoridad. Amén. Quien no reconozca la autoridad espiritual sobre sí está caminando fuera de cobertura y fuera de protección. Es como que un ladrón sale a robar y ora para que Dios lo guarde en el robo. Él no está bajo la autoridad de Dios. Entonces él no puede estar bajo la cobertura de Dios. ¿Se entiende? Si tú estás o quieres la cobertura de Dios, tienes que estar bajo la autoridad de Dios, porque cobertura y autoridad van de la mano, no se separan. Dios es la máxima autoridad sobre su creación, por eso Él es la cobertura de su creación. ¿Por qué Dios es la máxima autoridad de su creación? Porque Él nos creó. Él es nuestro dueño. Él es dueño de todo lo creado. Entonces Él es la máxima autoridad sobre todo lo creado.
Y dentro de todo lo creado estamos usted y yo. Entonces Dios debe ser nuestra máxima autoridad. Dios creó todas las cosas, cielo, tierra, ángeles, hombre, el universo, las plantas, los árboles, todo Dios lo creó. Y aún más, todo aquello que nuestra mente finita no alcanza a entender, Dios lo ha creado. Esta acción creativa le da a Dios el derecho de ser la máxima autoridad sobre todo lo que existe. Cuando nosotros como cristianos entendemos esto, entonces vamos a entender que sobre Dios no hay nada ni nadie. Y Él es la máxima autoridad sobre todo lo creado, incluyéndonos a usted y a mí. He escuchado algunas personas que dicen, bueno, pero yo no soy evangélico. Y como yo no soy evangélico y yo no voy a una iglesia, entonces yo no estoy bajo la autoridad de Dios. ¡Qué error tan grande! Y dicen, las leyes de Dios no son para mí porque yo no estoy dentro de una iglesia. ¡Qué error tan grande! La autoridad de Dios es sobre todo ser humano y sus leyes y sus principios se aplican a todo ser humano. Por eso es que usted ve que hay gente que practica principios de Dios, principios bíblicos y le va bien. Y usted dirá, bueno, pero no entiendo, porque yo no lo veo en un principio de Dios. Están reconociendo que son de Dios y los practican porque son de Dios y Dios bendice. Amén. Hay una autoridad allí. Y algo importante respecto a la autoridad divina es que cualquier acción que Dios vaya a hacer, cualquier cosa que Dios vaya a ejecutar, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ejecuta está fundamentado en su autoridad. Está fundamentado en su autoridad. Todo lo que ocurre en el universo, todo el orden que mantiene el universo está fundamentado en la autoridad que sale del trono de Dios. Usted quita la autoridad de Dios y el universo se desbarata, porque se mantiene unido, se mantiene todo un sistema por la autoridad de Dios, porque Él es el creador. Amén. Esto significa que quien quiere recibir el beneficio de parte de Dios tiene que someterse a su autoridad. Quien quiere recibir todos los beneficios de Dios tiene que someterse a la autoridad de Dios. Hace mucho tiempo conocí a una pareja, a un matrimonio, y la esposo tenía una adicción muy fuerte con las drogas. Y ella sufría mucho por esto. Y ella iba a la iglesia, iba a la casa y hablaba conmigo y me decía, hermana, ora para que Dios toque a este hombre. Total que con el pasar del tiempo, la oración de la iglesia, el hombre se convierte al Señor y el hombre comienza a servirle al Señor. Pero ella no fue más a la iglesia. Ella quería que Dios le restaurara al hombre, pero ella no quería a Dios. Ella quería la mano de Dios, no quería a Dios. Ella quería los beneficios, no quería a Dios. Es increíblemente, pero al poco tiempo el hombre cayó nuevamente. Se fueron de la iglesia, más nunca lo supe de ellos, no sé. Espero por la gracia de Dios y su misericordia que Dios haya levantado ese matrimonio. Pero así uno ve casos de gente que se acerca a Dios solamente para obtener la mano de Dios y no acercarse a Él. Y eso no se puede, no funciona, porque la cobertura de Dios funciona mientras su autoridad se pueda manifestar y esté presente. Si yo quiero que Dios me cuide, si yo quiero que Dios me proteja, si yo quiero que Dios guarde a mi familia, cuide a mi familia, si yo quiero que Dios me provea, si yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me proteja a mí, yo debo aceptar su autoridad sobre mi vida. Yo debo reconocerlo como mi Señor. Amén. Gloria a Dios. La cobertura espiritual es inherente a Dios. O sea, está apegada a Dios. No existe
Dios sin cobertura espiritual, porque Él es cobertura, Él es. No es que Él da cobertura, Él es la cobertura. Él es la cobertura. Él es eso que cubre para dar protección. Y es provista desde siempre, por lo tanto, Él es soberano y Él decide cómo la va a entregar, a quién la va a entregar. Porque sabe una cosa, Dios delega esa cobertura. Y doy toda esta introducción para que podamos entender, porque hay muchos conceptos equivocados, incluso dentro de las iglesias. Mi cobertura es Dios, y debajo de Él nadie más. Después de mi Dios. Ustedes han escuchado esas expresiones, yo las he escuchado. Pero hoy vamos a ver y vamos a estudiar algunos aspectos importantes acerca de la cobertura, porque es necesario. Nuestras coberturas espirituales están siendo movidas a niveles poderosos en la nación y en la ciudad. Y nosotros necesitamos estar claros. Amén. Dios le entregó a Cristo la cobertura de la iglesia. Dios le entregó a Jesús la cobertura. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies, de Cristo. Todas las cosas, todo el universo bajo los pies de Cristo, y eso se lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces, en forma muy específica y bien específica, Dios ha constituido a Cristo como la cobertura de su pueblo, la cobertura de su iglesia. Los que hemos sido lavados por su sangre derramada en la cruz tenemos nuestra cobertura, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo le protege, le guarda, le santifica, le limpia, le levanta. Jesús es quien lo hace, porque Jesús es nuestra cobertura. Y de allí se deriva de que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres sino Jesús. Entonces ningún santo, ninguna imagen, ninguno de ellos puede hacer la obra que Jesús hizo. Solamente Jesús puede ser intermediario entre nosotros. Dio en la cruz del Calvario. Él nos pagó nuestra deuda y Él es el intermediario. Él es nuestra cobertura. Amén. Gloria a Dios. Él se ganó ese derecho y esa encomienda de ser la cobertura de la iglesia cuando pagó con su vida el precio más alto por nuestra salvación. De Cristo está sobre la cobertura de Cristo está sobre el creyente que camina en integridad bajo los principios y mandamientos del Señor. La cobertura de Cristo está sobre los creyentes que se meten debajo de esa cobertura. Jesús cubre y protege a la iglesia, y tenemos muchísima Biblia que pudiéramos hablar de esto, pero yo quisiera que usted anotara 4 citas bíblicas y luego usted con calma las leyera en su casa. Salmo 90. Estaremos seguros. Hay gente que busca seguridad, busca sentirse seguro. La seguridad es una de las necesidades básicas del ser humano. En Cristo nosotros podemos sentirnos seguros en nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro futuro está guardado en Él. Nuestro futuro está asegurado en Él. En tiempos de incertidumbre, de crisis, que usted no sabe qué va a pasar, los que hemos creído y los que estamos bajo la cobertura de Dios,
podemos estar tranquilos y seguros, porque pase lo que pase, sabemos que Él nos va a cubrir, que Él nos va a guardar y que Él nos va a proteger. Amén. Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El Señor Jesús me librará de toda obra mala. Salmo 61:4, yo habitaré en su tabernáculo, en su iglesia, para siempre estaré en sus alas. Un verso que citamos muchas veces, pero tenemos que entender cuál es la grandeza de este verso, cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice el verso que no vas a pasar por el fuego. Dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar y la llama no va a arder en ti, porque ¿quién es tu cobertura? ¿Quién te protege mientras pasas por el fuego de la prueba? Jesucristo nos protege cuando pasamos por el fuego de la prueba. Amén. Cuando los ríos nos inundan, nos aniegan las pruebas de la vida, no nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque Él nos saca a flote, así como sacó a Pedro. Amén. Así como sacó a Pedro, Él nos saca también a nosotros. Entonces Jesús es nuestra cobertura. Jesús es la cobertura de la iglesia. Dios Padre se lo delegó a Cristo y le entregó la iglesia. Por eso es que la palabra dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Ahora, hay tipos de cobertura entregadas o delegadas a Dios por los hombres. Y aquí quiero que preste atención. Hay diferentes tipos de coberturas. No vamos a hablar de todas hoy, pero sí de las más importantes, que Dios entrega o delega a hombres o mujeres de Él. Amén. Número 1, la cobertura familiar. La cobertura familiar. En su gran sabiduría y conocimiento, Dios ha establecido que quien esté dentro del círculo familiar tenga también acceso a estar protegido, a estar guardado. Dios estableció la familia, Dios creó la familia y la crea como una cobertura. Dentro de esta cobertura existe un orden que debe de mantenerse, se pueda recibir. El orden dentro de la cobertura, la protección no se recibe, porque se altera la autoridad. Toda cobertura genera una autoridad y esa autoridad debe de mantenerse, debe de respetarse. A esa autoridad uno debe someterse, porque si uno no lo hace, uno pierde el derecho a ser cubierto, pierde el derecho a ser protegido. Y podemos ver ese orden en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Estos versos se han utilizado para muchísimas cosas. Se han tergiversado de maneras impresionantes. La religión los ha usado para manipular y para controlar. Pero la palabra de Dios es clara, es sencilla, es precisa. Se interpreta a sí mismo. Yo no puedo tomar un verso. Los versos tienen que ir en concordancia con el resto de la Biblia. Entonces, cuando yo no entiendo un verso, yo busco los versos que están antes, los que están después. Leo el capítulo completo, el capítulo anterior, el capítulo siguiente, y eso me va trayendo luz y me va dando entendimiento de lo que ese verso quiere decir. ¿Ok? Entonces, según esto, dice, Dios es la cabeza y Cristo es la cabeza o cobertura del varón, del hombre. Y dice que el varón es la cabeza o cobertura puesta por Dios sobre la mujer. Cobertura, recuerde el término, protección. Cobertura es protección. Y vamos a leer una cantidad de versos acá. Necesito que usted tenga su Biblia abierta, si no, por favor, nuestros hermanos de pantalla que estén alertas, amén. Quisiera que no se perdiera ninguno de estos versos, porque es importante que nosotros entendamos lo que es esta cobertura, amén. Efesios 5:23 dice, porque el marido
el marido es la cabeza de la mujer, afirmando lo que dice 1 Corintios 11:3, que el varón fue puesto como cabeza de la mujer. Pero Efesios te lo expande, te lo explica de una mejor manera. O sea, ¿cómo es eso de que el marido es cabeza de la mujer? Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, de la misma forma que Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido debe ser cabeza, autoridad sobre la mujer. Es el orden de Dios. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. No es salvador de la mujer. Nosotros tenemos nuestro salvador. Jesús es el salvador de la mujer. Pero hace una alegoría acá y hace una comparación y dice, así como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice en Efesios 5:25, y sígame por favor, Efesios 5:25, Dios le está hablando a los maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así, y vuelve otra vez a comparar con Jesús, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cómo el marido va a ejercer la cobertura de protección sobre su esposa? ¿Cómo el marido es cabeza sobre su esposa? La palabra es clara. Fíjese, si a usted se le entrega una responsabilidad, si a cualquiera de nosotros se le entrega una responsabilidad y no entregar, ejercer esa responsabilidad. Si aquí vamos a hacer un comité de, qué sé yo, vamos a organizar, qué sé yo, y entonces agarramos un grupo de personas y decimos, bueno, ellos son los del comité X y ellos van a hacer las actividades tales y tales, tienen la responsabilidad de hacer esto, esto y esto. Hay que entregarles la autoridad para que lo hagan. ¿Qué significa eso? Que ellos son los que van a dirigir esa área. Si usted no le entrega la autoridad, ¿cómo ellos ejercen la responsabilidad? No pueden. Entonces, cuando al hombre se le entrega una responsabilidad, se le entrega una autoridad. Eso significa que para que el hombre tenga la autoridad, tiene que ejercer la responsabilidad. Para que tenga validez, tiene que cumplir con su responsabilidad. Y aquí el punto de cobertura. Viendo cobertura como es el significado de esta palabra en su idioma original. Protección. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo se entregó por la iglesia, ¿por qué los maridos no se pueden entregar por sus mujeres? Si Cristo pagó un precio por la iglesia, ¿por qué usted, esposo, no puede pagar un precio de oración? Usted es el sacerdote de la casa, usted es el sacerdote del hogar, y a veces se deja esa responsabilidad. Pero Dios llamó a los esposos. El hombre tiene esa responsabilidad. La mujer tiene otras responsabilidades, también tiene responsabilidades, pero al hombre se le entregó la responsabilidad de amar, de proteger, de cuidar, de cultivar a su esposa. ¿Para qué? Para que así como Cristo cuidó a la iglesia y la santificó, ¿para qué? Para presentársela a Él mismo, para Él gloriarse de una iglesia pura, santa. Así mismo, los maridos cuiden a sus mujeres para que después ustedes puedan decir, oh, yo estoy orgulloso de mi esposa, yo estoy orgulloso de la mujer que tengo. Cuídenla, inviertan en ellas, guárdenlas, ayúdenlas, prepárenlas. El hombre es cultivador. El hombre es cultivador. Y este es el orden que Él establece dentro de la familia. La cobertura familiar tiene este orden.
El varón es cabeza de la mujer, pero ¿cómo va a ser cabeza de la mujer? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo no me imagino a Jesús siendo áspero con la iglesia. No es que no me lo imagino. Sí fue capaz de dar su vida. Fue capaz de dar su vida. Y con eso nos dio todas las cosas. Amén. Y vuelvo al punto, no podemos ejercer autoridad si no cumplimos la responsabilidad. Por eso es que un país se deshace cuando la cabeza, a quien se le entregó autoridad, no cumple la responsabilidad. Se desmorona, porque se está violentando un principio universal de autoridad. Amén. El hombre y la mujer como padres, siendo cobertura de los hijos. Entonces tenemos el orden dentro de la familia. Cristo, la cabeza del varón. El varón, la cabeza de la mujer para cuidarla, para cubrirla. Y ambos como padres, la cabeza de los hijos, la cobertura de los hijos. El hombre no le puede dejar esto a la mujer y la mujer no le puede dejar esto al hombre. Esto funciona ambos. La palabra es clara en Colosenses 3, 20, 21. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El Espíritu Santo está hablando aquí de padres, papá y mamá. No podemos dejar la responsabilidad, no, que tu papá, porque él es la autoridad, tu decida, no, en el trato de acuerdo. Porque le voy a decir algo, los dos hicieron esos muchachos. Entonces los dos tienen que criar y llevar a esos muchachos adelante, amén. Efesios 6, 1, 4, fíjese cómo la palabra se va interpretando a sí misma. Mira cómo esta palabra confirma lo de Colosenses. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Por qué esto es justo? En Colosenses 3:20 dice que esto agrada al Señor. Por eso es que es justo. Todo lo que agrada al Señor es justo. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Se da cuenta de los beneficios de estar bajo cobertura? Muchachos, jóvenes, hijos, estar bajo la cobertura de nuestros padres nos trae bendición. Y si estamos bajo la cobertura es porque estamos bajo su autoridad. Y si estamos bajo autoridad es porque hemos reconocido la autoridad que Dios ha puesto en ellos. Y esto nos va a traer bendición y larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y a veces decimos criarlos en disciplina y nos quedamos hasta ahí. Pero resulta que disciplina y va junto, amonestación del Señor. Le voy a decir algo. Cuando usted disciplina a su hijo, no le dé su palabra, dele la palabra de Dios. No es lo mismo decirle a un hijo: hijo, no hagas esto porque yo no quiero que lo hagas, porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá y tú me tienes que obedecer. Es muy diferente que decirle: hijo, no hagas esto porque la palabra de Dios dice que si lo haces te puede pasar esto, esto y esto. Y la palabra de Dios dice que si no lo haces, Dios te va a bendecir y te va a dar esto, esto y esto. Eso es lo que significa y amonestación del Señor. Cuando ese muchacho crezca y ya no esté bajo la tutela de los padres, va a saber lo que es una cobertura. Porque usted como padre se lo enseñó. Y no le va a costar estar bajo la cobertura. Estar bajo la cobertura de hombres y mujeres que Dios coloque para su avance espiritual. Amén. Entonces vamos a enseñar a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad. Dios se la entregó a los padres. No se la entregó al colegio, ni a la universidad, ni a la iglesia, ¿sabe? Que a veces decimos: no, que en la iglesia lo enseñen. No, allá en la iglesia le enseñan. Sí, aquí vamos a enseñar a los muchachos. Maranata infantil, todo eso va a tener el efecto.
y usted debe asumir su responsabilidad. Si usted se considera la autoridad de la casa porque usted es el padre y usted considera que tiene autoridad sobre sus hijos, ejerza la responsabilidad que tiene con ellos y disciplínelos y amonéstelos en el Señor, amén. Entonces vemos esta cobertura, que es la cobertura familiar, fue establecida por Dios y tiene sus parámetros, tiene su orden, amén. Trae bendición a la familia. La iglesia está conformada de familias. Y vemos la próxima cobertura, es la cobertura que da la iglesia. Dios le ha delegado a la iglesia una cobertura. ¿Hasta dónde llega esa cobertura? ¿Y a qué iglesia? Cuando hablamos de la cobertura de la iglesia nos referimos a la iglesia local, o sea, a la cobertura, en este caso, de esta iglesia. La cobertura que Maranata Ciudad Guayana le da a las personas ha sido delegada por Dios, ha sido delegada por Dios. Una de las iglesias que están en cualquier lugar dice que quienes sean parte de la iglesia gozarán de esa cobertura. Dios lo establece. Quien por diferentes razones decida no congregarse, no asistir a ninguna iglesia, está dejando de recibir la importantísima cobertura de protección que Dios provee a través de la iglesia. Y vemos en Hechos 11, 25, 26, si quieren no lo busquen, cuando Bernabé y Pablo, deciden congregarse. Y pudiéramos decir, bueno, Pablo conocía al Señor y uno de los apóstoles que mayor revelación de Cristo recibió. ¿Para qué se iba a congregar? Pues él decidió congregarse, ¿sabe? Dice en Hechos 11, 25, 26, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. Entonces, al congregarnos, nos sometemos a una cobertura. Al congregarnos estamos bajo una cobertura, bajo la protección, bajo la cobertura y protección de una iglesia. Por eso es tan importante el congregarse. Por eso es tan importante el congregarse. Una de las formas en la que la iglesia se convierte en un medio de protección y da cobertura es a través de la oración. Es a través de la oración. ¿Cuántos han recibido una cobertura de oración de la iglesia? Yo creo que todos tendríamos que levantar la mano. Si usted tiene una necesidad, usted pide oración a la iglesia. Si usted está enfermo, usted pide oración a la iglesia. Si usted tiene un problema matrimonial, usted viene, ora, pide el apoyo, la oración de la iglesia, amén. Porque es una cobertura de protección. Es una cobertura de protección. En Hechos 2, 12, verso 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Pedro estaba preso, lo habían tomado preso, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y más adelante vemos cómo Pedro fue liberado. Entonces, la protección, la cobertura de la iglesia nos trae bendición, nos trae bendición. ¿Qué otra cosa ocurre en la iglesia cuando nos congregamos? Dice, en la iglesia somos estimulados al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 23, 24 dice: mantengamos sin fluctuar, firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos. ¿A qué nos vamos a exhortar? A no dejar de congregarnos. Y tanto más cuando veis que de la iglesia de Jesús de esta tierra, no dejemos de congregarnos, porque allí en la congregación somos estimulados al amor y a las buenas obras. Usted, su hermano, aquí en el servicio somos estimulados a amarnos, somos estimulados a practicar el amor y a practicar las buenas obras. Fíjese la cobertura tan importante que da la iglesia. Allí en la iglesia recibimos consuelo. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Unidos quiénes? Unidos el cuerpo de Cristo, unidos
en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y Cristo. Vamos a ser consolados en nuestros corazones. ¿Cuántas veces usted ha llegado a la iglesia con un problemón encima, con las lágrimas aquí? Y cuando usted entra y ve a alguien, hermano, ¿cómo está? Y lo primero que chorrean esas lágrimas, mi hermano, ayúdeme, estoy pasando. Y usted recibe ahí una palabra de consuelo, usted recibe una palabra de aliento. ¿Cuántas veces usted ha venido y tal vez no le ha dicho nada a nadie, pero ahí sentadito, con la palabra que sale de este altar, usted es edificado, usted es consolado, usted es sanado, usted es levantado? Porque en la iglesia, en la congregación, es una cobertura. Es una cobertura. No menospreciemos esa cobertura, amados. No. Es una cobertura espiritual delegada por Dios, delegada por Dios. Crecemos juntos en la congregación. Primera de Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos, Primera de Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo prediqué la semana pasada, toqué algo de eso. Cuando nos cansamos de servir y decimos, bueno, pero ya es que ya lo mismo, ya yo voy a dejar de servir porque ya me cansé. No se canse de servir, mi amado, no se canse. La hermana María Teresa lo tocaba hoy: no se canse de sembrar, no se canse de dar, no se canse de amar, no se canse de abrazar, no se canse de servir, no se canse de consolar, no se canse de animar, no se canse, porque la iglesia es una cobertura para todo eso. Amén. Y tenemos, si la iglesia recibió esa responsabilidad, la iglesia tiene que cumplir esa responsabilidad. Para eso Dios nos ha dado autoridad, amén. Nos ha dado palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe. Tenemos la autoridad del Espíritu Santo. Él nos los ha dado. Entonces vamos a hacer. Y vamos entonces a crecer juntos en la congregación. Colosenses 2:19 dice: en virtud de quien todo el cuerpo, todos somos el cuerpo de Cristo acá en esta iglesia. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Es Dios quien da crecimiento, amén. Hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar acerca de la cobertura de la iglesia. Nos preocupamos los unos por los otros, en 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La responsabilidad de la iglesia es preocuparnos los unos por los otros. Aquí muchas personas, familias, han sido bendecidas por la preocupación de la iglesia. Y es necesario hablarlo, porque es importante que todos sepan. La iglesia está pendiente de sus miembros. ¿Quién tiene, quién no tiene? ¿Quién comió, quién no comió? En muchas ocasiones la iglesia ha provisto. Y cuando yo me refiero a la iglesia, no lo mire como que la parte administrativa de la iglesia, no. La iglesia, el cuerpo, todos nosotros. ¿Cuántas veces usted ha ayudado a un hermano que sabe que está pasando una necesidad y usted saca un dinero, o usted le lleva a un mercado, o usted le lleva al médico, qué sé yo, lo que necesita el hermano? Entonces esa protección, esa cobertura la da la iglesia, la da el congregarnos, amén. Eso usted no lo consigue en otro lugar, en la familia y en la iglesia, porque son coberturas delegadas por Dios. Recibimos una palabra de exhortación que nos levanta y anima, Colosenses 3:8. Recibimos en la congregación la enseñanza, Colosenses 3:16. Recibimos el cuidado de Dios a través del pastoreo, Primera de Pedro 5:2. Entonces fíjese todas las bendiciones y mire toda la cobertura de protección que presta, que rinde una iglesia, que rinde el congregarse, amén. Tenemos entonces la cobertura familiar, la cobertura que da la iglesia, y ahora voy a hablar un poco de la cobertura del pastor, la cobertura pastoral, de la cobertura del hombre, del liderazgo de los ancianos, pero principalmente la cobertura del hombre de Dios, amén.
Este tipo de cobertura va unida a la cobertura que ofrece la iglesia, pues se refiere a la que ofrece directamente el pastor y el liderazgo de la misma. Quienes están en una iglesia local tienen la bendición de tener la protección de la iglesia, pero también tienen la bendición de tener la protección pastoral y la protección del liderazgo de esa iglesia. Debe ser así. En el Antiguo Testamento los hombres de Dios usaban una capa y unos mantos sobre sus ropas que eran una señal de la unción de Dios sobre ellos. Los profetas usaban un manto, lo que llaman el manto profético. Eso era en el Antiguo Testamento. Esto era una señal física de la autoridad o la unción que Dios había derramado sobre esos hombres. Hoy en día no se usa la capa física como señal de autoridad, pero sí hay una unción. Hay una unción sobre los hombres, sobre las mujeres de Dios, que Dios ha puesto en ellos. Esta capa de cobertura es una protección no solamente para estos hombres, sino para todos aquellos que estén bajo la autoridad y el liderazgo de ellos. Fíjense lo importante de una cobertura espiritual. Nosotros vamos a recibir la misma protección que estos hombres, mujeres de Dios reciben, la vamos a recibir nosotros por asociación, porque estamos bajo su liderazgo, estamos bajo su protección. Amén. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer de Dios, todos los que están bajo su autoridad reciben la unción, la protección y hasta las promesas que Dios le ha hecho a ese hombre y a esa mujer de Dios. ¿Cuánto hemos recibido y estamos caminando en la promesa de que vienen días de glorias para este país? ¿Y a quién Dios se la entregó? Al hombre de Dios para esta nación. Pero usted, por asociación con ese hombre de Dios, usted las recibe. Usted las recibe. Caminamos en ellas. ¿Cuántos han recibido bendiciones y promesas que Dios le entregó, le ha entregado a nuestro pastor, al hombre de Dios de esta casa? ¿Cuántos hemos sido bendecidos por su carácter? ¿Y cuántos hemos crecido viendo ese ejemplo? Imitando ese ejemplo, imitando la fe de este hombre de Dios. ¿Se da cuenta del beneficio de una cobertura espiritual? Andar por allí sin cobertura es peligroso. Porque es como cuando está lloviendo, usted abre el paraguas. Pero si usted se sale del paraguas, usted se moja. Y esto no debe usarse para manipular ni controlar a nadie. Esto es por revelación. Y la cobertura se ejerce con amor. Con autoridad, pero con amor. Porque si no pierde sentido. La palabra dice que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos, dice, de nada vale que alcancemos todo el mundo, que logremos hacer un montón de cosas, un montón de actividades y que no tengamos amor y que no las hayamos ejecutado con amor, porque de nada sirven. Entonces, todo lo que hacemos tiene que hacer con amor. Como coberturas, y le hablo al liderazgo, tiene que ser por amor. Porque Dios ha entregado una responsabilidad. Sí, te ha entregado una autoridad, pero la autoridad no es mayor que la responsabilidad. La autoridad que Dios te entregó no es más importante que la responsabilidad que te dio para que ejecutaras. Entonces la responsabilidad y la autoridad van de la mano. Y esas dos juntas es cobertura. Esas dos juntas es cobertura. Cuando decidimos no someternos a la autoridad de un hombre o mujer de Dios, estos no podrán influenciarnos, no podrán protegernos y no podrán ayudarnos. ¿Cómo así? Todo lo que usted puede recibir de un hombre y una mujer de Dios está asociado a una demanda. Está asociado a la fe que usted tenga en la unción que Dios ha puesto en ese hombre y esa mujer. El mismo Jesús en Mateo 13:58 dice, y no hizo allí la incredulidad de ellos. Y Jesús tenía unción, tenía poder y autoridad para hacer milagros, sí lo tenía. Pero dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Cuando no hay una demanda en el hombre de Dios, cuando yo no creo o no espero nada del hombre de Dios, yo no voy a recibir nada.
no voy a recibir nada. ¿Usted recuerda a la mujer del flujo de sangre? La mujer que por muchos años padeció de un flujo de sangre, y cuando vio a Jesús y discernió, supo el manto profético de autoridad y unción que había sobre él, ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Había una demanda en esta mujer, una demanda tan impresionante, esa demanda, que apenas tocó el bordecito, la puntica del manto. Dice que de Jesús salió virtud y la mujer fue sanada en ese instante. Y Jesús se dio cuenta, sintió que salió virtud de él. Había una demanda. Si usted viene a la iglesia, o si venimos a la iglesia, aquí nos tenemos que incluir todos, porque esto nos ataca a todos. Si venimos a la iglesia, ahí toca vivajo, porque estamos pasando un problemón y tal, y bueno, voy a la iglesia y me siento ahí en esa silla y digo, bueno, vamos a oír la palabra. Mire, hermano, usted mire, pero es que ni un pelo se le va a mover. Por eso es que en la misma congregación, con el mismo hombre de Dios trayendo la misma palabra, unos son muy bendecidos y otros les pasó por aquí. Y usted oye gente que dice: wow, poderosa la palabra, Dios me habló, me tocó, Dios me respondió. Y usted ve otro que dice: me pareció igual como siempre, o sea, nada extraordinario. Claro, porque tú no estás esperando nada extraordinario. Si tú no estás esperando nada extraordinario, tú no vas a recibir nada extraordinario. Si tú no estás esperando que el depósito que Dios ha puesto en el hombre de Dios de esta casa pueda traer una unción poderosa hasta de levantar muertos, tú no vas a ver ningún muerto levantado. No lo vamos a ver. Por eso de aquí radica la importancia de esta enseñanza. Porque para los niveles que Dios está llevando al hombre de Dios de esta casa, la iglesia tiene que pegarse allí. La iglesia tiene que pegarse allí, amén. La iglesia tiene que entender la cobertura que tenemos. Tenemos que entender la unción que reposa sobre este hombre. Y si usted tiene alguna duda, si usted todavía le encrispa, pero es que ese muchachito, pero es que lo sacaron de por allá atrás y lo pusieron. Si usted todavía tiene alguna duda, déjele eso al Señor y diga: Señor, yo me sujeto y me someto a tu voluntad, y tu voluntad es que yo me ponga bajo la cobertura del hombre de Dios que tú estableciste en esta casa. Después yo entenderé. Así, con esa disposición usted va a recibir, y Dios le va a ir revelando poco a poco, para que una iglesia crezca, se desarrolle. El hombre de Dios obviamente debe hacerlo, pero el desarrollo del hombre de Dios va a depender en gran parte de su demanda y mi demanda. ¿Por qué las economías? Cuando no hay demanda. Cuando no hay demanda. Si una economía comienza a demandar un servicio, comienza a demandar un producto, todo el mundo va a querer fabricar eso. Porque usted sabe que se va a vender. Usted sabe que se va a vender. ¿Qué es lo que pasa en los tiempos de crisis? En los tiempos cuando ya no están entrando productos de afuera. Nada, que hay que ponerse a producir. Porque hay una demanda y hay que cubrir esa demanda. Entonces usted ve que en las crisis es donde los emprendedores se crecen. ¿Por qué? Porque han detectado una demanda, han detectado una necesidad en el mercado, han detectado esa demanda y dijeron: ah, bueno, la gente está pidiendo esto, ah, bueno, poderoso, yo lo voy a fabricar, yo lo voy a hacer. Mire, algo para los que tienen gato, ¿no? Porque los que no tienen gato no saben de esto, pero los que tenemos gatos sabemos de esto. Usted sabe que el gato tiene que tener una cajita de arena, porque si no, Dios, eso es religioso. El gatito ahí, usted le pone la cajita y él allí. O sea, usted puede tener el gato dentro de su casa y tenga la seguridad que el gato va a ser allí. Resulta que estas arenas todas eran importadas, son importadas. Aquí eso no se fabrica.
porque eso lleva un proceso de elaboración donde crean unos gránulos allí que absorben, que tienen un olor, no sé qué, toda una cosa allí. Y bueno, esas arenas son buenísimas, pero con esta crisis esa arena yo no la conseguí más. Yo digo, Dios mío, ¿verdad cómo vamos a hacer? Porque tú le pones tierra y no es lo mismo, no es lo mismo. Resulta que buscando y buscando y buscando consigo en varias tiendas, inundaron el mercado de esa cosa. Una cosa ahí, una bolsa ahí transparente con un cartoncito, o sea, algo bien artesanal. Pues a alguien se le ocurrió la idea de agarrar arena lavada, mezclarla con viruta de madera, de acerrín. Cada uno de estos componentes hace echarle un chorrito de no sé qué cosa y tal y no sé qué. ¿Usted sabe cuánto cuesta la bolsita? Me costó hace unos 20.000 bolívares. Pero es que a alguien se le ocurrió. Había la necesidad de eso, y eso no es una necesidad básica. ¿Por qué usted cree que proliferó tanto? Antes lo que usted veía era pura harina pan. ¿Cuántas harinas de maíz precocido hay ahorita? Porque hay una demanda y el mercado tiene que ser satisfecho. Cuando hay un pueblo con demanda, cuando hay un pueblo que tiene un espíritu demandante, ese espíritu tiene que ser satisfecho. Entonces, cuando el pueblo demanda, Dios envía al hombre de Dios, entrega al pueblo. Si el pueblo no demanda, no es que Dios no le envía al hombre de Dios, pero no le envía en la capacidad y en la demanda que ese pueblo hace. No sé si usted me está captando, me está entendiendo la idea. Usted ve esas iglesias grandes que se han desarrollado porque hay un pueblo grande que se ha desarrollado en demanda de ese hombre de Dios, en demanda de ese hombre de Dios. Entonces es importante y es necesaria y es fundamental la cobertura espiritual de los hombres de Dios. Amén. Hay una relación entre la fe y la unción. Entre la fe y la unción. Usted tiene que tener fe en el hombre de Dios para recibir la unción que está allí. No, pero es que la palabra me dice que yo tenga fe en Dios nada más. Usted tiene que tener fe en lo que Dios ha puesto de él en ese hombre o mujer de Dios, para que usted lo pueda recibir. Amén. Satanás sabe estos principios, y por eso es que muchas veces confunde a la gente y le susurra al oído y le dice: eso es idolatría. Sí, le dice: eso es idolatría. Eso no es idolatría, eso es tener entendimiento. Eso es saber que hay una unción en el hombre de Dios y que usted como pueblo de Dios tiene derecho a demandarla. Usted como pueblo de Dios tiene derecho a demandarla. Como iglesia usted tiene derecho a demandar del hombre de Dios que Dios ha puesto en este altar, para que Dios le dé, para que Dios le entregue. Pudiéramos poner miles de casos. Porque hay escasez de gasolina, porque la demanda es mayor que la oferta. Todos los carros demandan gasolina, pero no está entrando gasolina, no hay gasolina. Porque en el mundo natural no funciona como en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, quien activa la oferta es la demanda. Sin importar la condición económica, sin importar nada. ¿Cómo usted se explica? Porque que un hombre que no tenía ninguna experiencia ministerial, hoy actúa como un ministro de Dios, como que si tuviera 20, 30 años. ¿Cómo usted se explica eso? Porque hubo una demanda en el pueblo. Y esa demanda trajo lo de Dios a su vida. Pues ahora hay que demandar mayor, porque vienen retos mayores. Hay que demandar más, hay que creer más en esa unción. Y hay que someterse entonces más a esa cobertura, a esa autoridad, para que Él pueda entonces ejercer y hacer su responsabilidad. Amén. Hay quienes puedan estar congregándose en una iglesia muchos años y no estar bajo la autoridad pastoral. Y tienen años
y vienen a los servicios y escuchan la palabra, pero no se someten a la autoridad pastoral, no se someten a la autoridad del hombre de Dios. Y cuando yo hablo de autoridad, de someterse a la autoridad, no hablo de someterse a los caprichos de un hombre. Hablo de someternos a lo que Dios colocó en ese hombre, a lo que Dios puso, a la unción que está en ese hombre. Porque si hay abusos, sí hay abusos. Sí hay abusos. ¿Hay hombres que supuestamente son de Dios y abusan? Sí, sí lo hay. Pero dele gracias a Dios que este no es el caso de esta iglesia. Dele gracias a Dios que este no es el caso de esta iglesia. Amén. Tenemos un hombre de Dios que nunca buscó posición, que nunca buscó estar donde está. Pero Dios lo llamó. Desde el vientre de su madre Dios lo llamó. Amén. Entonces vamos a aprovechar esto, vamos a desarrollar esto y vamos a ser bendecidos por esto, aún más de lo que hemos sido bendecidos. Amén. En el capítulo 10 de Lucas, ahí se habla de la misión de los 70. Después usted lo lee con calma. Dice que Jesús envió 70 discípulos y no eran 12. Mire cómo había crecido el asunto. Ahí estaban los 12 también. Jesús envió 70 discípulos y les dijo: vayan a todas las ciudades que él tenía que ir, vayan en mi nombre para preparar el camino para cuando él llegara. Y fíjese lo que dice en Lucas 10:16. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La autoridad delegada por Dios en el hombre de Dios, Dios ha puesto su misma autoridad en él. Cuando usted desecha al hombre de Dios, cuando usted desecha a la autoridad delegada por Dios, usted está desechando a Dios. Usted está desechando a Dios, porque es Dios quien la ha puesto. Es Dios quien la ha puesto. Amén. Voy a hablar un poco rápidamente de los beneficios de estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura trae bendición espiritual. Y voy a tocar Mateo 3, 13, 17, y es el texto que habla cuando Jesús fue bautizado por Juan. Juan era el hombre de Dios del momento y Jesús era Jesús, pero Jesús no había comenzado a desarrollar su ministerio. Y Jesús se sometió a la cobertura de Juan. Se sometió a la cobertura de Juan. Usted después lo puede leer. Mateo 3 del 13 al 17. Y dice la palabra que él le dice a Juan para bautizarse, y el mismo Juan se sorprende y le dice: tú me pides que yo te bautice. Y Jesús dice: todo debe ser cumplido. Jesús sabía que él tenía que obedecer, que él tenía que someterse al hombre de Dios que estaba en ese momento. Y él se sometió. Y dice la palabra: Jesús, después que fue bautizado en el 16, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Cuando tú te sometes a tu autoridad, a tu cobertura espiritual, Dios se complace en ti. Tú recibes bendición espiritual, obediencia, porque tú no te estás sometiendo a un hombre por someterte. Tú te estás sometiendo bajo la autoridad de un hombre porque ese hombre tiene la autoridad de Dios. Es diferente. Es diferente. Los que están bajo la autoridad de los pranes se sujetan a los pranes, a la autoridad de los pranes. Pero ellos son pranes, no son más nada. Pero los que se sujetan a los que tienen la autoridad de Dios se están sujetando al Dios mismo. Y van a recibir los beneficios de Dios. Van a recibir las bendiciones de Dios por su obediencia. Amén. ¿Qué otro beneficio tenemos cuando estamos bajo cobertura? Delegación de autoridad. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No puedes pretender atar todo el cielo y toda la tierra si tú no estás bajo autoridad sobre la persona que Dios te puso en esta tierra, te puso en esta iglesia. No funciona. Hay una delegación de autoridad cuando estás bajo autoridad. Eso es un principio. Amén. Hay una delegación de obras. Juan 14, 12
Dice, de cierto los digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hay una delegación de obras. Cuando te sujetas, te sometes a la autoridad, a tu cobertura, que esa cobertura hace, tú las vas a hacer. Por eso es que usted ve a nuestro pastor que se para acá y enseña y dice, yo quiero que ustedes logren lo que yo he logrado. Yo quiero que ustedes sean bendecidos como yo he sido bendecido, aún más, porque hay una unción que reposa sobre él. Y cuando tú te sometes a la cobertura, tú vas a disfrutar de esa misma unción y de esa misma bendición y de esas mismas promesas. Es bíblico, mi hermano, no es idolatría. Hay Biblia para demostrarlo. Amén. Otro beneficio y fundamental, usted recibe, cuando se somete a su cobertura, usted recibe paternidad espiritual. ¿Y qué es paternidad espiritual? Identidad, visión, propósito ministerial. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Y usted recibe la dirección para desarrollar la visión de Dios. Porque Dios baja la visión a través del hombre o mujer de Dios que coloca en su casa. Amén. La visión y propósito ministerial de nuestra cobertura estará sobre nosotros. Porque por asociación usted la recibe. ¿Qué recibieron el apóstol Javier Bertucci y el apóstol Hugo López de su padre Nahum Rosario? ¿Qué recibieron? El propósito ministerial que está en él. El propósito ministerial que está en él. Péguese de la cobertura de su pastor y usted va a recibir. Usted va a recibir. Usted va a recibir, iglesia. Créalo. Usted va a recibir, amén. En lo natural, cuando un hombre engendra un hijo, cuando un hombre coloca la semilla en el vientre de una mujer y engendra un hijo y este hijo nace, técnicamente ese hombre se llama padre. Ese hombre es padre. Pero también sabemos que no solamente es el que pone la semilla y que concibe un bebé, sino también el que se encarga de su educación, de su mantenimiento, de su formación. Es un padre. Asimismo, también esta verdad natural tiene su contraparte en una verdad espiritual. Como hijos espirituales tenemos un padre espiritual que Dios ha puesto en nuestra casa. Y ese padre espiritual nos enseña, nos alimenta, nos cuida, está pendiente de nosotros. No, pero es que Dios lo hace. Sí, Dios lo hace. Dios lo hace, pero Dios le ha delegado una parte a él. Y tú no puedes decirle a Dios, bueno, Dios, yo lo tomo de ti, pero esa parte que le delegaste a él, yo no la quiero. Yo quiero la tuya nada más. No puedes hacerlo. Porque nosotros no escogemos la autoridad. Nosotros no escogemos la autoridad. La autoridad es impuesta. Impuesta, sí, mi amado hermano, es impuesta. Porque usted no escogió, usted no votó para que Dios fuera nombrado Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Por eso es que ningún sistema de gobierno es perfecto, ni siquiera la democracia. Porque en la democracia escoge la mayoría, pero muchas veces lo que escoge la mayoría va en contra de lo que Dios quiere. El mejor sistema de gobierno es el sistema teocrático, cuando es Dios a la cabeza, cuando es Dios dirigiendo, cuando es Dios mandando, cuando somos sometiéndonos a Dios, amén. Por eso es que necesitamos una cabeza que se deje dirigir por Dios, para ver las bendiciones. Gloria a Dios. Consecuencias de andar sin cobertura. Consecuencias de andar sin cobertura. Ya aquí nos van a meter psicoterror. No, mi amado hermano, no es psicoterror. Es ley de siembra y cosecha. Es ley de siembra y cosecha. Sí, mucha gente lo usa como psicoterror, pero nosotros no. Acá no. Consecuencias de andar sin cobertura. Y voy a poner el ejemplo de Lot. Lot salió cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, porque allí te bendeciré. Lot se le pegó. Lot era el sobrino de Abraham. Lot se le pegó a Abraham. Y si usted comienza a leer en el capítulo 13 de Génesis, esa es otra tarea, después usted va a leer esa historia. En el capítulo 13 de Génesis dice que Abraham andaba con Lot y que
Abraham logró desarrollar una gran cantidad de riquezas. Llegó a ser muy rico. ¿Y sabe qué? Lot también. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y dice la Biblia que Lot también era rico en ganado, rico en tiendas. Lot desarrolló lo que su cobertura espiritual había desarrollado y había recibido. Pero ¿qué le pasó a Lot? Después, más adelante en el capítulo 13, 14, hasta el 19, está esa historia, léala. Lot se separa de esa cobertura. Fue tanto lo que crecieron los dos que comenzaron a tener problemas los pastores de Lot con los pastores de Abraham, los cultivadores de Lot con los cultivadores de Abraham. Comenzaron a tener problemas por la tierra, por el espacio, por el agua, por una cantidad de cosas. Y en lugar de arreglar el problema y mantener la cobertura, Lot se separó, no valoró la cobertura, no la valoró. Y obviamente la cobertura nunca te va a obligar a quedarte con él. Y Abraham le dijo, bueno, dime qué espacio de la tierra escoges tú. Y Lot, como ya había entrado a su corazón, miró, vio lo fértil de las tierras de un lado y dijo, yo me voy para allá, pero esas tierras conducían a Sodoma y a Gomorra. Pueblos y naciones totalmente idólatras. Pero no le importó. Ya no estaba bajo la cobertura, había salido de la cobertura del que era su tío, sí, pero era su padre espiritual. Y ahí hay un problema con la familiaridad. Mire, yo conocí a nuestro pastor cuando tenía 5 años de edad, él. No voy a decir cuánto tenía yo, pero ya era una joven. Y cuando Dios hace todo lo que hace, la iglesia pasa por todo lo que pasa, y Dios no es que decide, es que Él lo había planeado. Dios tenía un plan. Y yo recuerdo, y el próximo domingo vamos a estar celebrando nuestro aniversario, usted va a conocer un poco más de la historia de esta iglesia. Yo recuerdo que cuando nuestra pastora parte a la presencia del Señor, nuestro pastor recibe el llamado, pero él dice que recibe un llamado para servir. Él lo que quería era quedarse en la iglesia sirviendo. Él no pensó ser pastor. Pero entonces en ese momento, cumplimiento profético, sale a la luz lo que estaba en secreto, lo que Dios había planeado. Llega el momento de cumplimiento profético y Dios lo levanta como pastor. Amén. Yo recuerdo que hubieron personas que no soportaron eso. De hecho, hoy no están aquí. Porque no entendieron los planes de Dios, no entendieron el mover de Dios, no entendieron que Dios es soberano y le delega la cobertura a quien Él quiere. Que nosotros miramos al hombre por fuera y miramos lo que el hombre aparenta ser. Corazón. Dios mira el corazón y Dios miró el corazón. Sin experiencia ministerial, claro, había sido formado por muchos años y tenía un depósito en su espíritu por una gran mujer de Dios, su madre, pero sin experiencia ministerial asume la responsabilidad de sacar una iglesia adelante, y con esa responsabilidad Dios le entrega. Y con esa autoridad ha cumplido la responsabilidad. Y hoy, 7 años después, estamos de pie, hermano. Yo recuerdo, y tal vez algunos de ustedes recuerdan, el día que estábamos enterrando a la pastora. Yo no lo decía, pero lo estaba por dentro. Yo decía, Dios, ayúdanos. ¿Cómo nos vamos a mantener de pie? Pero Dios nos mantuvo de pie. Y han venido los vientos, han venido las tormentas y las tempestades,
pero Dios nos ha mantenido de pies. Y ha venido el enemigo y ha querido darle con todo a él. Y ha querido tumbar a este hombre de Dios, pero él se ha mantenido firme. Y si la cobertura se mantiene firme, el pueblo se mantiene firme. Amén. Gloria a Dios. Lot se fue a Sodoma y Gomorra y allí, bueno, eso fue un desastre. La familia se le pervirtió, eso fue un desastre. Pero la cobertura siempre va a estar pendiente de sus hijos. Y Abraham no dejó de orar por Lot. Y cuando Abraham se enteró de lo que le habían hecho a Lot, porque le quitaron todo, dice, lea la historia en Génesis desde el 13 al 19, dice que Abraham armó todo su ejército, a todo el mundo para la batalla, y vamos a rescatar a Lot. Y fueron y dieron la pelea dura y rescataron a Lot, a su esposa, a sus hijas y a todos los bienes que eran de él. ¿Y sabe lo que hizo la cobertura? Después que lo rescató, no le dijo, bueno, ahora yo te rescaté, ahora tú vas aquí a estar bajo mi cobertura. No, le dio todo y le dio la libertad de hacer lo que él pensara hacer. Pero Lot despreció la cobertura otra vez, nuevamente, y se fue. Y conocemos el final de la historia. Dios decide traer juicio sobre estas naciones, pero Lot estaba viviendo allí. Pero su cobertura siguió orando, siguió clamando y se derramó en intercesión delante de Dios para que Dios salvara a los justos que estaban en esas naciones. Y Dios no encontró a nadie más sino a Lot y su familia que estaba pegada con él. Y Dios lo saca de ese lugar y no tienen parte en el juicio. Pero en el corazón de Lot, él ya se había dejado de la cobertura. Él ya se había separado de la cobertura. Y vemos el final de Lot. Perdió todo lo que tenía. Su mujer muere en una estatua de sal porque no quería salir de esas tierras impías, no quería salir. Y las hijas, eso fue un desastre. Entonces hay un peligro cuando nos alejamos de la cobertura, porque la cobertura ha sido puesta para protegernos. Si te sales del paraguas te vas a mojar. Estoy hablando de una cobertura de Dios, de una cobertura puesta por Dios, no de la cobertura que yo busco y que yo mismo me impongo. Estoy hablando de la cobertura puesta por Dios. Amén. Vemos al hijo pródigo, él desperdició su cobertura. Toda la herencia que era su cobertura la desperdició. Este hijo pródigo representa a aquella persona que se independiza y dice, pero yo también puedo, pero yo también tengo, pero yo también soy, pero a mí Dios también me llamó. Se salen de la cobertura. Se salen de la cobertura para ellos ser cobertura. Imagínese usted una cobertura que se sale de su cobertura para ellos ser cobertura. Yo no quisiera estar bajo esa cobertura. Cuando lo correcto es, si permaneces en la cobertura, va a llegar tu tiempo y tu misma cobertura te va a enviar como cobertura. Porque eso es un principio. Eso es un principio. Amén. Menos mal que este muchacho volvió en sí y entendió que la rebelión no era el camino. Entendió que la desobediencia no era el camino y reconoció y volvió al lugar de su cobertura. ¿Cuál era el lugar de su cobertura? No era la casa, no eran las cosas, era su padre. Volvió a su padre, volvió a tener comunión con su padre y a ser bendecido por la cobertura espiritual de su padre. Gloria a Dios. Mantengámonos bajo cobertura, mis amados. Vamos a ser bendecidos, amén. Aguante un poquito más. Yo sé que la prueba no es fácil. Yo sé que a lo mejor estás sometido a duras cargas, pero aguanta un poquito más. Confía en Dios y confía en la cobertura que Dios ha puesto sobre ti. Confía en la cobertura de esta iglesia. Déjate bendecir por la cobertura de esta iglesia. Si tu familia está dirigida por Dios,
Si la autoridad de Cristo está en las cabezas de la familia, déjate dirigir. Familia, chicos, jóvenes, adolescentes que están aquí, déjense dirigir por sus padres. Cuando sus padres son guiados por Dios, eso es poderoso. Eso es una explosión poderosa lo que ocurre allí. Porque a la oración de un padre, de una madre, Dios no se niega. Amén. La cobertura del hombre de Dios nos mantiene conectados a la visión. La cobertura de Dios nuestro Padre, primeramente, someternos a la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque tu cobertura te protege, tu cobertura te guarda. Saeta y pestilencia volarán de noche, pero a ti no te tocarán. No tendrás temor de malas noticias. Leas el Salmo 91 y no se conforme con abrirlo ahí y ponerlo en la puerta de la casa. No, que ese salmo sea vida en usted. Amén. El que habita, el que está bajo la cobertura de Dios, va a ser protegido por la cobertura de Dios. Eso es lo que quiere decir ese salmo. Amén. Entonces, primeramente, la cobertura de Dios nuestro Padre, la cobertura de Jesús nos mantiene libres del pecado. Sin la cobertura de Jesús, usted no puede vencer el pecado. La cobertura del Espíritu Santo nos mantiene apegados a la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo, usted no puede mantenerse apegado a la presencia de Dios. La cobertura del hombre de Dios nos mantiene conectados a la visión. Usted no pierde el rumbo, no pierde el camino. Usted sabe que vienen días de gloria, que la esperanza está recorriendo este país, porque usted está pegado allí al hombre de Dios, a esa cobertura, y usted está recibiendo esa revelación que está bajando por él. Amén. La cobertura de nuestros líderes nos mantienen enfocados en el propósito del servicio, en el propósito de nuestro servicio. Gloria a Dios. Y cierro con el mismo Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mío, mi Dios, ¿en quién confiaré sino en ti, Señor? Estamos seguros bajo su cobertura. Y le digo algo, así como Dios levanta coberturas familiares, levanta cobertura en una iglesia, también levanta cobertura en un país. Y Dios ha determinado una cobertura espiritual para este país. ¿Usted sabe quién es? La iglesia. La iglesia ejerce la cobertura espiritual sobre una nación. Sobre una nación. Por eso estamos en las calles, por eso seguiremos en las calles, porque tenemos que hacer que crezca esa demanda de Dios en la gente, que la gente pueda entender, creer que solamente Dios puede saciar nuestra alma, que solamente Dios tiene la solución para esta situación, que solamente Dios puede sacarnos del conflicto. La gente tiene que volverse a Dios. Y cuando eso ocurra, veremos el plan de Dios perfecto manifestarse en esta nación. Amén. Y veremos nuestra nación reverdecer. Veremos nuestra nación surgir y salir adelante. Porque Dios tiene planes con esta nación. Por eso Dios ha levantado hombres y mujeres con los cuales también tiene planes y los ha dejado en esta nación. No se han ido, están aquí porque hay planes. Amén. Póngase sobre sus pies.